Para esto. Muy buenos días, queridos hermanos, a los que están presentes, a los que van a ver la clase luego. Agradecidos a Dios por la lluvia. Hemos tenido varios días de lluvia, pero bueno, eh, hoy viene la claridad, por eso también el frío. Estamos agradecidos a Dios porque también nos da la oportunidad de compartir este tiempo de clase, de reflexión, donde vamos a estar reflexionando sobre esta materia de ética cristiana y vamos a ver algunos puntos en nuestra condición de pecado y en nuestra condición de redención, cómo el hombre actúa y cuál es la naturaleza cuando y cómo decide cuando está bajo el efecto del pecado y cómo es cuando estamos bajo el efecto o estamos redimidos por el Señor y guiados por su Espíritu Santo. Así que vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a tener un tiempo de oración. Les invito a orar. Señor y Padre, que estás en los cielos, venimos ante ti, Señor, para darte gracias por este día, pero también para pedirte, Señor, que tú puedas estar guiando nuestras vidas, nuestras mentes, esta clase, Señor, y que todo lo que podamos compartir sea para bendición de nuestras vidas y podamos conocerte un poquito más. Padre, dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado viendo la clase pasada que el ser humano se mueve en cuatro dimensiones y está relacionada. Estamos relacionados y una de ellas era, bueno, Dios o la realidad última, uno mismo, la naturaleza u otros seres vivos y la sociedad. Somos personas que tenemos una conexión natural para con Dios, para con nosotros mismos, para con la sociedad y con la naturaleza. Tenemos que recordábamos que nuestra individualidad muchas veces se torna en individualismo y muchas veces nuestra integridad, nuestra dignidad, nuestro valor, nuestra autoestima, todo eso se encuentra afectado por el pecado, se encuentra dañado y es por eso que muchas veces nuestra perspectiva hacia nosotros mismos está un poco tergiversada, está un poco dañada o depravada, podríamos decir. Y el concepto hacia Dios también está afectado por el pecado. Hay una barrera que nos separa, que nos divide. Y bueno, también con la naturaleza y con la sociedad. Lo que necesitamos como cristianos es volvernos a Dios, recordar de que en Cristo tenemos la redención, que en Jesús tenemos la posibilidad de volvernos a Dios y restaurar, reconciliar esa imagen de nuestro Dios que ha sido dañada en nuestras vidas. Es muy necesario que, que podamos tener ese acercamiento a nuestro Dios para poder sanar nuestra autoestima, poder sanar nuestro valor, poder sanar nuestro ser y que esa imagen de Dios pueda ser reflejada en nuestras vidas, en nuestros actos, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de conducirnos por la vida y que, esa, que ese valor hacia nosotros mismos no sea un valor afectado por el pecado en el cual se torne egocéntrico, se torne altivo y que podamos ser orgullosos, sino que tengamos nuestra autoestima bien sana, bien afianzada a nuestro Señor para que podamos comprender y podamos tener una personalidad
sana y bueno, también guiada por nuestro Dios. Que podamos tener una perspectiva hacia nuestro Dios de manera correcta, una perspectiva hacia nosotros mismos también de manera correcta, hacia la sociedad y hacia la naturaleza. Una ética de la responsabilidad, que somos personas responsables, personas con la capacidad de decidir, con la libertad también y la autonomía bueno, de decidir y de actuar en base a como nosotros también podamos decidir, pero que todas estas decisiones y toda nuestra ética sea en base a lo que nos ha dejado como ejemplo nuestro Señor Jesucristo, pero también que sea el resultado de una relación íntima con nuestro Dios, que sea el resultado de una espiritualidad profunda, de una espiritualidad que se encuentre en alianza con la fuente de todo poder, con la fuente de toda sabiduría, con la fuente de vida que es nuestro Dios, y entonces podamos tener una comunidad sana, una comunidad saludable, y que podamos vivir también en comunidad y cumplir la voluntad de Dios, que es que podamos vivir, desarrollar nuestros dones, desarrollar nuestros talentos dentro de un mismo cuerpo, dentro de una misma sociedad. Por eso les animo a que podamos profundizar. Les he compartido unos libros, 4 libros les compartí, y que puedan profundizar, puedan buscar en el índice y puedan ver los temas que más les llaman la atención, y que podamos realmente comprometernos con la sociedad, con la iglesia, que podamos comprometernos con nuestra familia, con nuestro Dios, con nuestros hijos, que desarrollemos una ética responsable, una ética en la cual podamos tener la responsabilidad y de no solamente de para con Dios, sino también para con nuestro prójimo y también para con nosotros mismos. Le voy a pedir disculpa un segundo que me están llamando. Perdón, hermanos, justo tenía que entregar algo y recordábamos que nuestra responsabilidad no es solamente con nosotros mismos, sino que es también para con nuestro Dios, para con la sociedad, para con la naturaleza. Que podamos vivir de manera responsable, de manera comprometida, y que en nosotros podamos reflejar y puedan ver el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Les he compartido un dilema. He estado leyendo los comentarios. La verdad, muchas gracias, muy edificante y bueno, me llama la atención. Es interesante cada uno de los comentarios. Y bueno, quiero invitarles a que si alguno de los que está presente quiere compartir algo, que lo pueda estar haciendo. De lo que hemos escribido, pastor. Sí, del dilema en sí. Sí, yo en el caso mío escribí en base más o menos a lo que yo eh, he vivido en otras iglesias, más que nada en Buenos Aires.
y, y escribí eso. Y se acuerda que yo le conté a usted de que una vuelta un- una persona se sentó, no era un hermano porque venía de afuera de la calle, vio la iglesia abierta, se sentó en el fondo y había un pastor invitado en la iglesia donde yo me congregaba y yo no sé si lo vio o no lo vio, porque la verdad no lo sé. Sé que el hombre este se sentó en el fondo y sobre que lo identificó de que era homosexual, eh, empezó a hablar de ese tema. Y ya directamente ni le predicó, lo mandó al infierno y lo dejó allá abajo. Empezó a decir palabras hirientes. Y, y bueno, es ese, ese tema de discriminar a veces sin ser sensibles a la... Yo creo que hay que ser correcto con la palabra de Dios, pero también hay que ser sensible porque la gente viene de afuera y no lo entiende. Y más en las grandes ciudades, donde te puede, en la iglesia, si la iglesia está sobre la calle, te puede pasar cualquier cosa. Cuando digo cualquier cosa, porque al estar la puerta abierta pasa mucha gente por la vereda y se meten, que es lo correcto. Y yo me acuerdo que ese día, después que terminó la reunión, este hombre vestido de mujer se acercó al pastor y lo empezó a agredir. Y eso es algo práctico, porque también si uno ataca desde lo verbal, la gente se enoja. Y ese día le digo que anduvimos separando gente al terminar la reunión porque este hombre lo quería atacar al que había predicado. Y esa es la causa y la consecuencia, ¿no? De por ahí ser también violento con las palabras. Y es más o menos lo que traté de describir. A veces en la iglesia no se trata el tema de la homosexualidad y somos violentos de arriba del púlpito, porque somos insensibles. No estamos preparados para abordar un tema tan sensible que está en la sociedad. Y la falta de capacitación en las iglesias, más que nada a los que predican, también trae consecuencias. Y consecuencias graves que después es difícil de revertir en la persona que recibió mal predicada la palabra. Trae consecuencias, consecuencias muy graves, porque sabe lo difícil que no lo vi nunca más ese hombre. Y a veces Dios nos da una sola oportunidad para poder llevar la palabra. Y si la llevamos mal, trae consecuencias graves. Para Dios es un tesoro, para nosotros es un homosexual. Mire la diferencia que hay, en la apreciación de valor que hay. En la apreciación de valor. Nosotros somos muy insensibles a veces en llevar la palabra, lo que para el otro tiene un valor tremendo, que es Dios, para nosotros es simplemente un homosexual, alguien sin valor. Así que eso es lo que tenía para compartir. Gracias, hermano Walter. ¿Alguien más? Bueno, paz mis hermanos a cada uno de ustedes. Bueno, yo creo que mis hermanos, nosotros, nuestra iglesia está ubicada en la vía principal, en un barrio donde hay bastante consumo de alcohol y la puerta siempre está abierta, ¿sí? Y muchas veces se entra en estado un poquito etílico y se puedo pasar a escuchar. Yo no le permito que se siente atrás, le invito a que se siente adelante. Le invito a que se siente adelante, le atendemos, terminamos el culto, le invitamos a comer a la gente y oramos por esa persona. Si regresa, en buena hora, si no, la palabra del Señor nunca vuelve vacía. En referencia al tema que tocaba mi hermano Walter con relación a lo que es el problema de homosexualismo o lesbianismo en estos tiempos, yo pregunto, ¿qué pasa si un familiar de ustedes es homosexual? ¿Vamos a botarle de la casa? ¿Vamos a echarle de la casa? ¿O vamos a mirarle con amor? Hay una diferencia. Yo le miro con amor, le trato con amor porque es mi hijo, pero no permito que dentro de mi casa él viva su libertinaje sexual.
¿sí? No porque sea un pastor, yo puedo dejar de amarlo, a un prójimo, a un familiar. Tengo que compartirle la escritura en el texto y en el contexto. Mostrarle la verdad bíblica, pero con amor. La decisión al final la tiene él. Hay testimonios de personas que han vivido en homosexualidad 30 años. Hay personas que se han hecho travestis, que se han operado. Luego han conocido la verdad y su cuerpo nuevamente, no es que va a volver a cambiar porque ya se operó, pero han empezado ya a vestirse como varones o como mujeres, como Dios los creó. Entonces decía mi hermano Walter algo, una gran verdad. No se trata de lanzarle piedras, se trata de enseñarle la verdad bíblica con amor, como lo hizo Jesús. A la mujer samaritana le dijo, cinco maridos has tenido, hablando de la idolatría. A la mujer encontrada en adulterio, no le miró y le juzgó, sino que le miró con amor y le dijo claramente, vete y no peques más. Dentro de ese vete y no peques más estaba la exhortación a vivir una vida piadosa, una vida santa, una vida conforme al mandato divino. Entonces, de la misma manera nosotros, mis hermanos, tenemos que pensar que tarde o temprano el fruto cae lejos del árbol y alguien de nuestra familia puede estar en esa condición. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a aislar? ¿Le vamos a lanzar piedras cuando le vemos? ¿O le vamos a traer a la iglesia para que sea la palabra de Dios golpeando su corazón, le hable con amor? ¿Qué vamos a hacer? Recientemente tuve una familia que estaba asistiendo y un muchacho era transexual, vestido como mujer. Nos sentamos aparte, conversamos la prédica normal cuando lo conocí. Nos sentamos luego aparte, estudiamos. Empezó a venir ya para vestido como hombre. Como tú te vistas, tienes que ir entendiendo. Lastimosamente, por asuntos de trabajo, tuvo que irse a una ciudad lejana, a Guayaquil, 8 horas de acá. No sé si se está congregando, pero le sigo mandando los textos bíblicos, no con dedicatoria, sino los que estamos tratando en el grupo y los que estamos enviando. Bueno, estos meses estamos viendo lo que es el libro de Génesis y Éxodo, un estudio diario. Entonces, significa hablar con amor. Porque si yo le empiezo solamente a señalar con un dedo y a juzgar con un dedo, me estoy convirtiendo en un falso hipócrita. No se trata de menoscabar la identidad de una persona, sino se trata de mostrarle el amor de Cristo para su arrepentimiento y para que venga a sus pies. Pero ¿cómo? No con piedras, sino con la palabra. Y dice que la palabra de Dios es amor. Y aquel que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, si refiriéndome al ejemplo que ponía mi hermano Walter, si el pastor hizo eso es que no había amor en su corazón. O a su vez era homofóbico. ¿Sí? Son las dos opciones. Eso, mis hermanos. Muchas gracias, hermano Edwin. ¿Alguien más quiere compartir? Es un tema, como decía el hermano Walter, muy sensible y también muy profundo, porque como decía en las clases anteriores, una cosa es cuando la realidad está en otra casa, en otro hogar, en la vida de otra persona, pero el discurso cambia cuando nos toca a nuestra familia, cuando nos toca a nosotros, cuando nos toca en nuestro hogar. Ahí cambia el discurso, ahí cambia la perspectiva. Por eso es interesante que nosotros podamos siempre ponernos en el lugar del otro. Como decía el hermano Edwin, la palabra penetra hasta lo profundo del ser, pero es Dios quien convence. El que convence de pecado es el Señor, es el Espíritu, a través de su Espíritu Santo, el Señor convence de pecado. Pero nuestra posición, nuestra postura o nuestro rol no es tirar piedras, no es juzgar o predicar sermones que sean fuertes y ponernos en una postura de egocentrismo, de orgullo y decir, bueno, es que yo le dije, que yo le prediqué, yo le enseñé y lo único que hacemos es correr a la persona. Está interesante y lo importante es que nosotros podamos centrarnos en sus sentimientos, en sus emociones,
en cómo se siente la persona, en poder acercarnos y pastorearle desde el amor, pero también concentrarnos en cómo él se siente, cómo y poder identificar cómo su autoestima, su valor, cómo está dañado la seguridad personal, la valía personal está dañada. La mayoría de, de estos chicos, la mayoría han tenido abusos, eh, traen heridas en su corazón muy profundas. Y es importantísimo que nosotros nos podamos concentrar, en sus sentimientos, en su corazón, en poder ayudarle a él a encontrar a Jesús y poder llevarlo a la fuente de ese poder invisible que transforma desde el corazón, que transforma desde adentro hacia afuera. Pero debemos tener amor, debemos tener empatía, debemos tener eh, compasión también, misericordia, porque de lo contrario no podremos traer a una persona a los pies de Cristo. En este dilema que les he compartido es muy actual porque se está dando muy en la sociedad, está cada vez más latente esta problemática, ¿no? Pero la mayoría ya vienen con un concepto hacia los pastores, hacia la gente de la iglesia, hacia los cristianos, ellos ya tienen una perspectiva porque han sido muy juzgados. Muchas veces juzgamos, muchas veces hablamos y criticamos. De hecho, en el grupo de jóvenes viene un joven que, que tiene rasgos y de hecho él lo manifiesta de que es homosexual, de que tiene inclinaciones. Y muchos me preguntaban cómo nosotros actuamos, cómo nosotros nos conducimos con él, cómo nosotros nos relacionamos, porque está esto, decimos, bueno, pero la verdad tenemos que defenderla, tenemos que predicarle, no podemos aceptar sus prácticas y está correcto, pero como cristianos debemos concentrarnos en sus sentimientos, porque 10, según las estadísticas, 6 de cada 10 niños son abusados. Y de esos niños abusados, muchos de ellos tienen una inclinación tergiversada porque han sido dañados en su niñez, han sido dañados en su inocencia, su dignidad ha sido afectada, su integridad ha sido rota por los abusos que han experimentado. Por eso es que mi deseo como iglesia, como hijos de Dios, como cristianos, es que nosotros podamos tener compasión con el prójimo, porque está muy interesante cuando nuestra perspectiva hacia Dios sí está tergiversada y siempre nos ponemos o como que nosotros somos pequeños dioses y tenemos la facultad de hacer lo que querramos, o nos autodenominamos pequeños dioses y comenzamos a juzgar a los demás. Y es interesante que nosotros podamos tener una perspectiva sana de Dios y que el amor de Cristo pueda morar en nuestros corazones. Porque si nuestro valor, si nuestra autoestima, si nuestra alianza para con Dios no es sana, lo más probable es que nosotros comencemos a juzgar a los demás. Si no hemos experimentado el amor de Cristo en nuestros corazones, lo único que vamos a hacer es vamos a alejar a las personas de Dios. Y ese no es el punto. Usted le puede decir toda la verdad, usted le puede predicar toda la verdad desde el púlpito, pero la persona se va a terminar alejando. Lo que nosotros debemos hacer
es concentrarnos en la persona, en tratar de ayudarle, de que nos interesa su salvación. Porque muchas veces, por apedrear a otras personas, vamos a hacer que un alma se pierda. Y ese no es el rol como cristianos. Aquí en la iglesia de Maciá hemos decidido, a pesar del frío, a pesar del calor, que las puertas estén abiertas para que pueda entrar todo aquel que quiera pasar. Al menos como que la puerta esté abierta y que podamos transmitir eso que es para todos, que el Evangelio es para todos, que las puertas están abiertas para todos aquellos que quieran venir. Si no está nuestro corazón sano, espiritualmente sano, nosotros vamos a aceptarle con amor, le vamos a pastorear, lo vamos a visitar. Y si se convierte, orgullosamente vamos a decir, es que el Señor obró y que se convirtió y que ha cambiado su vida y lo vamos a testificar a diestra y siniestra. Pero ¿y si no se convierte? Pero si sigue con sus prácticas y sigue hundido en el pecado, hundido en la promiscuidad, destruyendo su vida, vamos a seguir amándole, vamos a seguir visitándole, vamos a seguir interesándonos por su bienestar, por su sanidad espiritual, por la salvación de su alma. Ese es el punto, hermanos. Ese es el punto. Cada vez que ganamos una discusión, Cristo decía una frase, ¿no? Y nuestra misión no es andar discutiendo ni ganando discusiones, sino que nuestro rol es amar, es acompañar, es pastorear y es enseñar, como decía nuestro hermano Edwin, es enseñar, es guiar a las personas a Cristo. Y Él va a ser el que va a convencer de pecado y Él es el que va a transformar su corazón. Pero nuestra misión es acompañar, es pastorear, es amar, es poner a la persona en primer lugar. Es poner los sentimientos de la persona, lo que siente. Cuando nosotros podemos llegar a lo más profundo de su ser, que podamos identificar sus heridas, los dolores que trae ocultos, tal vez desde su niñez, es ahí donde nosotros vamos a ganar a la persona. Y la persona la vamos a poder abrazar con con nuestras enseñanzas, con la palabra de Dios, y lo vamos a poder guiar. Si nosotros comenzamos con discusiones, con discriminaciones, y comenzamos a emitir juicios, lo único que vamos a lograr es alejar a las personas. Y hoy es un tema muy delicado, es un tema que tenemos que tratar con mucha delicadeza y que no es como antes, que antes podíamos decir, es que el fulano es homosexual y lo condenamos y lo excluimos y queda excluido porque para entrar dentro de una religión, para entrar dentro de una denominación, tiene que cumplir ciertos requisitos, alcanzar ciertos estándares, alcanzar cierto estatus y cierta pureza, entre comillas, cierta pureza necesitábamos alcanzar para ser parte. Necesitamos dejar cosas por nuestra fuerza, aunque sea por apariencias, pero hoy es distinto, hoy es distinto, hoy tenemos una sociedad entera que se está manifestando contra los cristianos, contra las prácticas cristianas, con todo lo que Dios enseña, con todo lo que Dios quiere y desea para sus hijos. Entonces no podemos salir a decir es que no aceptamos esto, no aceptamos aquello. Nuestra misión
Nuestro rol como cristianos es salir a predicar el Evangelio, salir a predicar las buenas nuevas del Señor Jesús y concentrarnos en la realidad de cada persona, en lo que está viviendo. Y de esa manera vamos a ganar almas para Cristo. Ese es nuestro rol, esa es nuestra misión. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Y es Dios quien poco a poco va a ir transformando el corazón, va a ir transformando el corazón de las personas. No es, esto no es por medio de que las personas van a decir cómo es y tengo que cambiar y voy a cambiar y tengo que dejar esto o aquello. Es desde el amor, desde la conexión espiritual para con Dios. Hablaba una persona y decía, la teología es la experiencia personal y profunda con el Señor Jesucristo. Entonces, hasta el más ateo, hasta el más ignorante, hasta que aquel que no tiene estudio puede tener una experiencia con Dios. Y eso es lo que impacta, eso es lo que impacta, eso es lo que llama la atención, eso es lo que transforma. La experiencia con Dios nos llena del amor de Dios. Por eso el que no ama no ha conocido a Dios, no ha experimentado el amor de Dios en su vida. Y eso es lo importante, que como iglesia podamos abrazar a todos, podamos pastorear, no importa que piense distinto, no importa que sea ateo, no importa que practique, que sea homosexual, que esté viviendo en pareja con otra persona del mismo sexo, no importa que haya cometido las peores atrocidades. Nuestro rol es amar y es pastorear y es bendecir a esas personas por medio del amor de Cristo. En las iglesias, nos cuesta mucho pastorear al pecador, porque vemos en este dilema que era un líder, no era una persona cualquiera, era un líder de jóvenes, donde la iglesia tenía un concepto de esta persona. Entonces creemos que las personas que alcanzan cierta consagración o ciertos ministerios han dejado de ser humanos y nuestra mente tiene un choque tan fuerte que no podemos aceptar lo mismo cuando es los nuestros. Tenemos dos posturas cuando se trata de nuestros hijos. Una es no aceptar que nos hayan defraudado y otra es el decir, bueno, ahora lo acepto, ahora cambio mi perspectiva de vida, ahora puedo aceptar. Pero la otra también es el no aceptar que una parte mía haya caído, haya negado aquello que le hemos enseñado, aquello que hemos aprendido y hemos practicado por años. Es muy fácil, lo digo en lo personal, predicar a personas de afuera. No importa el pecado que hayan hecho, nosotros lo podemos abrazar, lo podemos pastorear, le podemos hablar desde el amor. Pero cuando se trata de nuestros hijos, ahí cambia la cosa. Cuando se trata de un amigo, cuando se trata de un hermano de iglesia, ahí es difícil salir a la calle y decir, estoy para vos. Ahí es difícil dar la cara. Es difícil pastorear, hermanos, aquellas personas que se equivocan. Porque la iglesia muchas veces en vez de abrazar y pastorear, lo único que hace es apedrear. Y salen a hablar, salen a chismear, inventan cosas, se imaginan cosas y caemos en eso. Y a veces por no tener a toda la iglesia en contra, también somos indiferentes.
Si tú sales a pastorear un pecador, seguramente van a decir, es que es un pastor liberal, es que está practicando, está aceptando las nuevas ideologías que se están manifestando en la sociedad. Queridos hermanos, no importa si no se transforma, si no se convierte, si no logramos en el primer tiempo la conversión de esta persona, nuestro rol sigue siendo el pastorear con amor. Aunque la persona no acepte, aunque siga y siga en sus prácticas, no debemos decir, es que yo ya lo intenté y ahora, pum, te crucifico. No es esa la postura que debemos tener como iglesia, como hijos de Dios. Debemos seguir pastoreando, debemos seguir aceptándolo, debemos seguir en esa comunión, y es Dios quien en algún momento va a transformar, va a convertir, va a hacer la obra en esa persona. No es fácil, hermanos, no es fácil. No es fácil pastorear a aquel que se ha equivocado, pero ese es nuestro rol como iglesia. Ese es nuestro rol como hijos de Dios, como cristianos que hemos sido transformados por el amor de Cristo. No importa si sea alguien externo, si sea un amigo, si sean nuestros hijos, no importa quién sea. Tienes que mirar a las demás personas por igual, así como Cristo nos ve. Y no es como esa postura pacifista que dice, bueno, yo te acepto, yo te amo, yo puedo compartir contigo, pero si estás dentro de mi comunidad. De lo contrario, no te acepto. Puedo aceptarte si piensas igual que yo, de lo contrario, no te acepto. Nuestra misión, nuestra ética debe estar centrada y basada en el ejemplo que nos ha dejado el Señor Jesucristo. Recordemos que las ovejas no son nuestras, son del Creador. Nosotros somos llamados a pastorear. No importa el rol que tengas, ya sea padre de familia, madre de familia, eh, hijo mayor, no interesa el rol que tengas. Si eres cristiano, tienes a alguien que te está siguiendo, tienes a alguien a quien pastorear y abrazar. Así que les animo a que, podamos podamos aceptar esta realidad que hoy en día tenemos, y que podamos practicar desde el amor, desde la compasión, y concentrarnos siempre en los sentimientos y las emociones de la persona. No importa si es transformado o si es convertido de manera instantánea o si continúa. Nuestro rol no es juzgar, sino que es acompañar. También es necesario la red de profesionales. Necesitamos muchas veces psicólogos, psiquiatras. Tenemos que acudir a todas estas herramientas que la medicina nos ha dado, y tenemos que ser abiertos, hermanos, en este sentido. De esa manera vamos a hacer una iglesia, y si nosotros los líderes tenemos una visión de compasión y una visión de restauración, de reconciliación, toda la iglesia va a adquirir y va a comenzar a practicar esta, esta ética que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Vamos a compartir pantalla.
Ahí se está viendo. Sí. Perfecto. El hombre en estado de pecado. El pecado tiene esencia espiritual, es decir, pertenece esencialmente no a la esfera física ni a la especulativa y filosófica, racionalidad, sino a la esfera moral. No es, el pecado es parte esencial de nuestra vida. No solamente somos pecadores de manera física, el pecado no está en nuestros actos físicos, no es que somos pecadores porque somos hijo de fulano, hijo de sultano, porque vengamos de una cultura u otra, porque seamos ignorantes, porque no hemos ido a la escuela. El pecado es espiritual y está en todas las personas. No es por voluntad, no es por conocimiento, no es que si he estudiado filosofía, si he estudiado ciertas carreras universitarias, no es por lo que estudié o dejé de estudiar. El pecado está en todos nosotros. El pecado es parte, lo llevamos con nosotros. El pecado es universal, es espiritual y todos nosotros somos parte y estamos en ese estado, estamos infectados, estamos contagiados por por ese virus como lo es el pecado. El pecado no es el acto físico de llevar adelante un acto de, por ejemplo, de robo, un acto de inmoralidad, por ejemplo, sexual, un adulterio, un robo, un asesinato, el hacer daño a otra persona. El pecado no va por ahí. El pecado no es solamente de manera física, sino que también es de manera intelectual, con nuestros pensamientos, con nuestras decisiones, con aquellas cosas que hablamos. El pecado está en todas las áreas de nuestra vida. No es solamente cuando se da el fruto o cuando se lleva a la práctica por medio del acto, sino que el pecado está en todos los ámbitos de nuestra vida. El pecado ha infectado todo el ser humano, pero la esencia del pecado es de ir voluntariamente contra la voluntad de Dios. El pecado es ir contra la voluntad de Dios, no solamente con nuestro prójimo, no solamente con, con lo que hacemos o con los daños que causamos. El pecado va en contra de la voluntad de Dios. El pecado es en contra de Dios en todos los sentidos. Nuestra humanidad, nuestro corazón, nuestro ser, todo nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo físico está constantemente en contra de la voluntad de Dios, está constantemente tentando contra la voluntad de Dios y ha infectado todo nuestro ser. Es por eso que nuestras decisiones, nuestras prácticas, nuestro pensamiento, nuestra autoestima, nuestro valor, nuestro, nuestra dignidad, nuestros deseos, todos ellos están en contra de la voluntad de Dios. Y ahí estamos todos incluidos. Todo nuestro ser, todo lo que somos como seres humanos, va en contra de la voluntad de Dios. Y eso es interesante, porque acá muchas veces decimos que, bueno, si he consensuado con una persona, si he pactado con una persona, no es pecado porque he podido
arreglar de antemano con la persona con la cual estoy teniendo un negocio, por ejemplo, estoy teniendo un acto sexual. No va por ahí si consensuamos o no consensuamos. El pecado es contra la voluntad de Dios y es contra los principios que el Señor ha establecido. Por ejemplo, si nosotros arreglamos para hacer un trabajo con una persona joven y no le pagamos lo que realmente tenemos que pagarle, muchas veces decimos es que yo hablé con él, yo consensué con él, llegamos a un acuerdo y, y él ha aceptado, entonces no es pecado porque la persona aceptó. Muchas veces se dice que el adulterio no es adulterio si la persona, si el cónyuge está de acuerdo. Eh, Hermanos, tenemos que tener en cuenta que el pecado es contra la voluntad de Dios, no es contra las personas y no es si es consensuado o no es consensuado. El pecado es pecado contra la voluntad de Dios y es pecado no solamente si consensuamos o no consensuamos. Lo que Dios ha establecido como pecado es pecaminoso, es pecaminoso. Por ejemplo, me, me compartí una persona que hace varios años él era creyente a su manera, no asistía a la iglesia, era de otra denominación, y él decía, hablando en términos en cuanto a la voluntad de Dios, él decía, el matrimonio, por ejemplo, es hasta la muerte, pero dice, ¿tú qué harías si tu esposa enferma y, y queda en un estado de discapacidad? Si yo arreglo con la persona, con mi esposa, dice, yo puedo tener una persona, tercera persona, porque no es pecado, porque yo lo arreglé con ella y ella me dio su ok. Y eso muchas veces podemos aceptar este concepto como válido y podemos decir, bueno, es que yo arreglé con la persona, con mi mujer, entonces no es pecado el adulterio, por ejemplo. Hermanos, la voluntad, el pecado va contra la voluntad de Dios y es pecado si consensuamos o no consensuamos. Va mucho más allá de eso. Conocí la historia de un pastor que hasta el día de hoy vive, es de otra también denominación, que en su corta edad, alrededor de los 40 años, era un hermoso matrimonio, una persona eh, muy influyente, muy preparada, tanto él como su esposa, sus hijos eran una familia culta. A su esposa le da una enfermedad, la cual queda en estado vegetativo, y él decidió cuidarla a él, y hasta el día de hoy él la sigue cuidando. Y esto es digno de admirar, porque tenemos que entender y tenemos que reflexionar de que el pecado no es contra nosotros mismos ni contra nuestro entorno, es contra la voluntad de Dios. Y que nuestro compromiso es para con Dios y que el pecado afecta la relación para con Dios. Es por eso que cuando nosotros hablamos de pecado, no es si la persona está aceptando mi propuesta. Muchas veces, como los que nos ha tocado trabajar, caemos en eso, en que te dicen, bueno, es que te parece ganar tanto y a veces abusan del deseo de trabajar, de la fortaleza, de la juventud,
de la falta de experiencia, muchas veces abusamos de eso. Y eso es pecado contra Dios, no es contra los seres humanos. Tenemos que tener en cuenta esto, que el efecto del pecado afecta todo nuestro ser, pero va en contra de la voluntad de Dios. El pecado es pecaminoso en distensión de lo meramente malo, porque es una violación de la voluntad de Dios. Todo pecado es contra Dios, es oposición a Él. Si hablamos en términos, si hablamos, por ejemplo, de lo que es hoy en día, que está muy latente este tema, como por ejemplo el aborto. Muchos dicen, es mi cuerpo, el feto no dice nada y no es pecado porque aún todavía no es un ser humano, todavía no ha nacido, todavía no tiene derecho de voz y voto, entonces es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que quiera y no es pecado porque no estoy afectando a otra persona. El pecado, hermanos, el feto no tiene voz ni voto, pero el pecado lo estamos haciendo contra Dios. Me ha tocado pastorear personas, por supuesto, de la sociedad, nada que ver en términos religiosos, de los efectos tan profundos y tan negativos que esto genera, que esto produce en el ser humano, en la conciencia, en la mente, cómo esto daña, cómo esto puede llegar a dañar los sentimientos profundos de culpa, terribles que causa el hecho de llevar adelante una decisión sobre un ser humano, una vida que aún no tiene voz ni voto, pero sí es una vida. Y lo interesante es que pueden tener terribles pesadillas, terribles consecuencias, terribles tormentos que la persona tiene que experimentar y vivir. Despertarse las manos llenas de sangre es algo que no se puede describir y tenemos que reflexionar. No es el pecado no va contra lo que es culturalmente correcto o aceptable. El pecado va contra Dios y todo eso se vuelve en contra nuestro. Cuando nosotros faltamos a la voluntad de Dios, hay algo innato en nosotros que va a ser automáticamente dañado. Y nos vamos a poder dar cuenta que hemos pecado contra Dios. El pecado implica una antítesis radical, una antítesis que no se puede resolver en una antítesis, sino que muestra un gran conflicto moral. El mal no es simplemente el bien todavía por realizarse. El pecado es algo que está en todos nosotros. El pecado está en toda la raza humana, el pecado está en todo ser humano. No podemos decir es que yo nací en la familia real y que tengo ciertos privilegios en esta tierra, que humanamente o culturalmente soy una persona moralmente correcta. Tengo una familia bien establecida, tengo hijos, siempre me he desarrollado bien en mi trabajo profesional, en mi vida profesional, en mi vida familiar. No le hago mal a nadie, me siento bien. El pecado no va por ahí. El pecado no es el bien que yo no hago. El pecado está en todos.
El pecado está en todos nosotros y todos estamos bajo los efectos del pecado. Tal vez usted no ha nacido en la iglesia, pero muchas veces cuando se ha nacido en la iglesia, muchas veces caemos en esta realidad. Decir es que no le hago mal a nadie, es que pecador es fulano, pecador es sultano, es que pecador es el que practica ciertas cosas. Pero yo que nací dentro de la iglesia y siempre he tenido una vida eh, moralmente correcta, no tengo de qué arrepentirme, no le hago mal a nadie, entonces no estoy bajo los efectos del pecado. Y esa es la grande lucha y el gran desafío que tenemos, de que no hay pecados grandes ni chicos, de que todos somos pecadores, de que todos estamos excluidos de la gloria de Dios y que todos necesitamos de la redención. Fíjense en la historia del samaritano. La historia del samaritano no, no, el levita y el sacerdote no es halagado o no fue justo por lo que no hizo. Muchas veces decimos, es que yo no me meto con nadie, yo no le hago mal a nadie, entonces no soy pecador. Fíjense cuando Jesús comparte esta parábola. Podemos ver al levita por un lado, al sacerdote por otro, que ellos no hicieron un mal, ellos no hicieron nada contra el prójimo, simplemente no hicieron lo que tenían que hacer. Entonces, la indiferencia, el no hacer nada, también es pecado. El que sabe hacer el bien y no lo hace, dice Santiago, también le es pecado. También le es pecado. Es decir, hoy en día, hermanos, hay mucha necesidad de compartir alimentos, de compartir ropa, compartir zapatillas. Estamos trabajando arduamente en el área de servicio para poder compartir con los necesitados. Estamos en crisis económica y eso afecta no solamente la parte económica de las personas, sino también afecta la parte espiritual, la parte emocional. Es un combo, trae un montón de consecuencias. Ahora, está bien si no le hago mal a nadie, pero tampoco me involucro con la sociedad, con mi prójimo. Está bien. El Señor Jesús no piensa igual. El Señor Jesús nos ha enseñado que debemos involucrarnos con nuestro prójimo. No es el bien que todavía está por realizarse, va mucho más allá de eso. El samaritano, una persona pecadora, una persona pagana, una persona ajena a la ciudad de Israel, se compadeció con el prójimo, lo llevó, lo curó, lo sanó, puso dinero. Va más allá. ¿Quién es mi prójimo? No es el bien que está por realizarse o el mantenerme sin hacer nada, como inmaculado, moviéndome sobre un cierto eje que a mí me parece y no voy, me mezclo y no voy a llevar el evangelio a aquellas personas que están muriendo sin Cristo, no me involucro con la sociedad, también es pecado. Todos estamos bajo la influencia del pecado. La influencia del pecado en cuanto al fin o ideal verdadero del hombre. El hombre no ha perdido su fin, su verdadero fin o su ideal. El hombre no ha perdido eso. Su ideal siempre sigue todavía.
su ideal todavía sigue presente, eso no ha sido afectado. Todos tenemos un ideal, todos tenemos un bien a lo cual queremos alcanzar, queremos alcanzar una cierta, un cierto bienestar, todos tenemos un ideal y eso no ha sido afectado. Lo que sí ha sido afectado es el ideal verdadero, el ideal que es el ideal que Dios nos ha plantado, que es el Dios mismo. Él debe ser nuestro ideal, Él debe ser nuestro sumo bien, Él debe ser nuestro ideal verdadero, el glorificarle a Él, el vivir para Él, el servir a nuestro prójimo. La influencia del pecado está en todos nosotros. No hemos perdido ese deseo del fin, del ideal, pero sí se encuentra afectado. Y hoy nuestro ideal no está en base de agradar a alguien más, sino que está reflejado y está concentrado en agradarnos o enfocado en agradarnos a nosotros mismos. Y el fin ideal nuestro, el ideal que todos tenemos, está influenciado también por el pecado. Es por eso que nuestro ideal siempre quiere tener una buena casa, tener buenos vehículos, tener cierto estatus, poder salir, tener influencia, que nos halaguen, que nos tengan allá arriba. Ese es nuestro ideal. Ese es nuestro ideal afectado por el pecado, el egocentrismo. Ahora, no eso no lo hemos perdido, pero sí el verdadero ideal está afectado. Por eso es que todavía sigue habiendo cárceles, todavía sigue habiendo personas que asesinan, personas que siguen haciendo daño, personas que siguen cometiendo actos inmorales. La influencia del pecado sigue estando en toda la sociedad. La influencia del pecado sobre la voluntad humana. Tres tipos de voluntad. Está el psicológico, el teológico y el moral. El psicológico es un poco, podemos decir, parcial porque tenemos la capacidad de nosotros decidir y hacer lo que queremos. Tenemos en cierta manera una libertad, entre comillas, la cual nosotros podemos decidir y tener la autonomía de poder hacer o poder ir o poder decidir y hacer lo que aparentemente creemos que estamos haciendo, estamos teniendo la libertad. Pero la realidad es que está influenciada también por el pecado. Nuestras decisiones siempre van en contra de la voluntad de Dios. Y terminamos siendo esclavos de ciertas decisiones, de ciertas prácticas, de ciertos vicios. Terminamos siendo esclavos, terminamos siendo esclavos de una relación extramatrimonial y estamos siendo esclavos porque creyendo que nuestras decisiones son que tenemos la libertad y que eso nos llevará a la libertad verdadera, estamos siendo afectados y no tenemos la conciencia suficiente de que el pecado está influenciando ahí y que cada vez nos está llevando más a la esclavitud. Por eso la libertad psicológica es parcial, porque en vez de llevarnos a la libertad verdadera, nos lleva muchas veces a una trampa mortal. El teológico, no podemos hacer el bien por nosotros mismos. Por nosotros mismos no podemos hacer el bien, porque estamos infectados por el pecado. Por nosotros mismos no podemos tomar
las decisiones correctas para una sociedad, por ejemplo, buena. No podemos tampoco acercarnos a Dios y erradicar el mal, esa barrera que nos separa para con Dios. No podemos. No podemos porque nuestro ser está afectado. Entonces, no podemos decidir correctamente por nosotros mismos sin que nuestras decisiones estén influenciadas. El moral es un poco más complicado porque hemos perdido la capacidad de ser buenos. Hemos perdido la capacidad de ser bueno en sí mismo. No somos buenos en sí, no lo somos, porque el pecado nos ha hecho malos delante de Dios, nos ha hecho pecadores y todas las cosas que nosotros hagamos, todos los buenos actos y las buenas acciones nuestras, es como dice Isaías, delante de Dios son como trapos sucios, como trapos de inmundicia. Y muchas veces creemos, bueno, es que ser una persona tan buena, hace el bien, es servicial. Muchas veces está infectado por el egocentrismo, por el autoestima baja, queremos aceptación, buscamos aceptación o buscamos que puedan decir de nosotros qué persona buena que es esta. Entonces, nuestra moralidad está afectada también por el pecado. El hombre puede no pecar. El hombre tuvo la capacidad, tuvo la libertad de decidir y podía elegir no pecar. Antes de la caída, antes de pecar contra Dios, el hombre tenía la libertad de no pecar, pero el hombre terminó eligiendo pecar. Entonces el hombre no puede vivir no puede no pecar. El hombre no puede vivir sin pecar. El hombre podía no pecar al principio en el Edén, antes de la caída, pero el hombre hoy no puede no pecar. La influencia del pecado en cuanto a la conciencia humana. El conocimiento de la norma con la conciencia juzga y regula la conducta humana. Está pervertida y por lo tanto en su ejercicio la conciencia está equivocada. Aquí podemos ver que si el ser humano se guía por la conciencia está pervertida, está afectada, está dañada, está equivocada. Podemos decir, tenemos ese típico concepto de no le hago mal a nadie, entonces no soy pecador, entonces no estoy bajo los efectos del pecado. Ese es un razonamiento y un juicio en base a la conciencia humana. Es que yo me siento bien conmigo mismo, yo me siento bien, no me siento pecador, entonces no lo soy. Pero cada ejercicio, cada acto, cada decisión que nosotros hagamos o cada juicio de valor está infectada y la conducta, la conciencia, el conocimiento de la norma está afectado por el pecado y está totalmente equivocado. La sensibilidad de la conciencia para discernir el mal se ha debilitado. La sensibilidad de la conciencia para discernir el mal se ha debilitado. La sensibilidad para discernir qué es lo malo, qué es lo bueno, está debilitado. Es por eso que es interesante que nosotros podamos discernir y podamos tener la humildad o la sensibilidad de que cada acto, cada decisión o que cada juicio de valor que hagamos
o cada acto, cada ejercicio, cada cosa que nosotros hagamos esté juzgada o esté fiscalizada por la voluntad de Dios, no por nuestra conciencia. Si me siento bien, si me siento mal, si me siento bien lo puedo hacer, si no, no lo puedo hacer, no pasa por ahí. Nuestra conciencia está debilitada. Vamos a ver el estado de redención. Se la puede resumir de la siguiente manera. El pecado es perdonable porque es esencialmente la violación de la voluntad de Dios. El pecado humano es perdonable porque es una violación. Hubo una violación a la voluntad de Dios, hubo una violación a Dios, hubo una violación a todas las normas que el Señor ha establecido. El pecado humano, siendo la violación de la santa voluntad de Dios, no es perdonable sin que haya una satisfacción moral. Como seres humanos hemos pecado contra la voluntad de Dios. Hemos pecado contra Dios mismo. Entonces no podemos nosotros acercarnos a Dios y perdonar o adquirir el perdón por nosotros mismos, sino que debemos aceptar y debemos de reflexionar de que la voluntad de Dios ha sido violada, ha sido descuidada, la hemos ignorado, hemos sido indiferentes como humanidad. Por eso la negociación o la satisfacción para Dios aceptar un perdón debía ser un perdón universal, debía ser un perdón que Él mismo podía, podía aceptar, también podía proveer, porque con nuestra humanidad llena de pecado no podemos llegar y presentarnos delante de Dios por esa barrera que se ha establecido, que es el pecado. Por eso es interesante en el estado de redención. La única manera de nosotros poder romper con esa barrera era por medio del sacrificio infinito de Jesucristo. El momento crucial en la redención objetiva ha dado completa satisfacción por el pecado del hombre. Y por este sacrificio la barrera entre el hombre y Dios está en un principio quitada. Aquí podemos ver que esa barrera en la cual nos separa de Dios, esa barrera de la cual nosotros estamos excluidos de la gloria de Dios y todos estamos condenados a muerte, podemos ver que ha sido quitada por el sacrificio único de nuestro Señor Jesucristo. No es por nuestras obras, no es por lo que nosotros hagamos bien, no es por lo que nosotros creamos de que, de acuerdo a nuestra conciencia, es correcto ante la voluntad de Dios. No es por eso, no pasa por ahí, sino que es por el sacrificio único de nuestro Señor Jesucristo. Y no es algo individual, sino que es algo universal para toda la humanidad, para todo ser humano. Todo ser humano necesita, para acercarse a Dios, para llegar a la presencia de Dios, para sentirse justo y para poder adquirir la justificación. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra alternativa que no sea el sacrificio de Jesucristo, que no sea el sacrificio del Hijo unigénito de Dios, que ha quitado el pecado del mundo, que Él ha sido el sacrificio perfecto que nos lleva a la redención. Esto debemos tenerlo en cuenta porque es importante en nuestras vidas.
debemos tener en cuenta que todos somos pecadores, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios y que solamente entramos ante la presencia de Dios y alcanzamos una conciencia moral éticamente buena y aceptada por nuestro Dios, es cuando somos redimidos por el sacrificio único de nuestro Señor Jesucristo. Las implicaciones éticas de la redención. La redención y la libertad de la voluntad. Cuando la vida nueva esté implantada en el hombre, el creyente quedará restaurado a su verdadera libertad. La verdadera libertad espiritual nuevamente puede escoger el bien. Cuando somos redimidos por el Señor Jesucristo, nuestra voluntad, nuestra libertad queda restaurada. Cuando somos redimidos, nuestra libertad de hacer lo que queramos, de hacer la voluntad, va a estar guiada por la redención de nuestro Señor Jesucristo y nos llevará a hacer y a escoger el bien en vez de escoger el mal. Cuando nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra mente es redimida por el poder del Señor y somos guiados por el Espíritu de Dios, ya vamos a escoger el bien. Ya vamos a tener la capacidad de poder mirarnos con dignidad, de poder trabajar por nuestra integridad. Vamos a tener valor, vamos a tener el autoestima sano y vamos a poder escoger el bien en vez de escoger el mal. La realidad, podemos ver cómo la realidad cambia, cómo cambia nuestra realidad. A la hora de tomar decisiones éticas, nuestra mente, nuestras decisiones van a estar influenciadas por ese estado de redención, por ese estado de salvación, por ese estado de regeneración también. La regeneración y el verdadero fin del hombre, su ideal, el hombre regenerado tiene una nueva perspectiva hacia toda la vida. Ha redescubierto el verdadero fin de toda su existencia. Su ideal otra vez es el verdadero, el original, el teocéntrico, el ideal de glorificar a Dios. Cuando nosotros estamos en el estado del pecado, vivimos una vida de promiscuidad, de desenfreno, de confusión. No encontramos la vuelta y nuestras decisiones siempre van en contra de la voluntad de Dios y en contra nuestro también. Pero cuando somos regenerados, cuando somos transformados, cuando somos redimidos del poder y de la esclavitud del pecado, somos guiados por el Espíritu y el poder de Dios que comienza a obrar en nuestro corazón, en nuestra mente, y nuestra mente va a actuar en base a lo que Él ha puesto en nosotros. Y nuestra vida comienza a tener sentido. Nuestra vida comienza a ir en tras de un propósito bueno para nosotros y también para quienes nos rodean. Ya nuestras decisiones éticas van a ser en base a la voluntad de Dios. Y nuestro ideal máximo, nuestro sumo ideal, va a ser el de glorificar a Dios con nuestras vidas, nuestras decisiones, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de conducirnos por la vida. Va a ser nuestro ideal máximo, el glorificar a Dios, porque hemos alcanzado salvación, hemos alcanzado redención que por nuestras fuerzas, por nuestros medios era imposible alcanzar. Nuestra perspectiva cambia, todo nuestro ser cambia. Debemos dejarnos guiar
y debemos de alcanzar ese ideal máximo y que sea el de glorificar a Dios. La regeneración y la conciencia. El hombre, a pesar de su pecado, no había perdido su conciencia. El hombre no había, el hombre no había perdido su conciencia. La regeneración y la conciencia. El hombre, a pesar de su pecado, no había perdido su conciencia, pero su concepto de la norma, de acuerdo con la cual una conciencia rinde juicio, está torcido. Además, es muy poco sensible al pecado y está cubierta con una gruesa capa de callos. Pero ahora, en el proceso de la santificación, que comienza con la regeneración. Perdón, voy a poner en carga el computador. Nuestra mente está cauterizada. Se han formado callos en nuestra mente, en nuestra conciencia. Nuestra conciencia va a ir en pos de lo que a nosotros nos parece bien o nos parece mal, y ya no vamos a ser sensibles al pecado. Nuestra conciencia está cauterizada, hay una gruesa capa que no permite que seamos sensibles al pecado. Es por eso que podemos decir, bueno, es que hoy podemos ver en la sociedad, nada es pecado, todo es relativo, todo puedes hacer lo que quieras. Bueno, hay una gruesa cubierta que está cubriendo y no está permitiendo que nosotros podamos ser sensibles al pecado, y por ende no lo vemos. No vemos el pecado, no lo percibimos, no lo identificamos. Por eso es que Pablo dice en Romanos 7, es que yo antes de no conocer la ley, no conocía el pecado. Ahora que veo la ley es el espejo que alumbra mi conciencia, y podemos ver que me alumbra y me doy cuenta que hoy soy pecador, que hoy lo que hacía o lo que creía que no era pecado, realmente sí es pecado. Entonces necesitamos, es ahí donde recuperamos la conciencia, es ahí donde podemos recuperar la conciencia. La conciencia del creyente está sujeta a una doble influencia. Primero, su conciencia de la verdadera norma, de la norma de lo correcto y de lo equivocado está restaurado. Segundo, la influencia de la regeneración en la conciencia es tal que hace progresivamente más sensible a fin de que responda en su debida manera. Nuestra conciencia está restaurada, está logrando identificar el bien y el mal. Hoy tenemos la herramienta de poder discernir la voluntad de Dios, y hoy podemos determinar y hacer juicios más correctos de acuerdo a la norma que el Señor nos ha establecido. La ley, la palabra de Dios, la voluntad de Dios es aquel espejo que nos está alumbrando, que nos está mostrando que estamos embarrados, que estamos llenos de pecado. El Espíritu de Dios, la palabra de Dios, es quien actúa como ese agua que limpia nuestro ser, que limpia nuestro rostro, que limpia, que nos quita el pecado ante Dios y que nos va mostrando cuáles es las cosas que tenemos que ir mejorando, que ir cambiando. Estamos bajo una doble influencia. Por un lado, mi cuerpo quiere hacer una cosa, por otro lado, mi conciencia me dice que es pecado. Es por eso que vamos en una regeneración y regeneración hasta el día que nos toque llegar al descanso.
Es por eso que estamos en el proceso de la santificación. Quiero compartirles un texto que se encuentra en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versos 23 y 24. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 y 24. Que dice así: que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser. Ahí vamos a ver, dice, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que lo llama fiel es fiel y así lo hará. Aquí podemos ver que somos seres integrales, que no solamente pecamos con el cuerpo, sino que pecamos también con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestra con nuestros deseos. Somos personas que estamos equipadas por tres partes, ¿no? Entonces tenemos que santificar todo nuestro ser, que el Dios de paz, dice, nos santifique por completo y conserve todo nuestro ser, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que lo llama es fiel y así lo hará. Queridos hermanos, quiero animarles a que podamos buscar en esa fuente de toda sabiduría, de todo poder, en esa fuente fiel como lo es nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Salvador, que Él está pendiente, Él se acerca a nosotros y Él quiere transformar, quiere nuestro ser, para que nosotros seamos apartados para algo, que seamos apartados y que vivamos con un propósito de vida que es cumplir su voluntad. Que nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestro andar con nuestro cuerpo, que podamos ser sanos, que podamos estar conservados por esa relación tan íntima que tengamos con Él, que el Espíritu de Dios sea quien regenere nuestra vida, nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros deseos, que todos estén guiados por Él y que podamos glorificarle a Él, que nuestro propósito de vida o el ideal más alto que podamos tener sea el de glorificarle a Él, el glorificar su santo nombre. Cuando nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo esté regenerado, esté restaurado, esté conservado para la venida del Señor, pueda estar en paz con uno mismo, vamos a poder pastorear y vamos a poder abrazar, vamos a poder llevar un acompañamiento sano a las personas. Y no vamos a juzgar, no vamos a caer en eso de discriminar, sino que vamos a poder transmitir el amor de Dios, el poder de Dios lo vamos a transmitir y a través de eso vamos a ver cómo las personas pueden encontrar esa fuente de salvación y pueden también encontrar la regeneración, la influencia del Espíritu de Dios en vuestros cuerpos, en vuestras mentes, en nuestro alma, en vuestro ser, va a ser transformado, va a ser regenerado. Estamos desafiados, hermanos, a poder santificarnos. Si somos creyentes, si somos cristianos de verdad, si somos cristianos que estamos profesando el Evangelio de Jesucristo, vivámoslo, transmitamos eso, no perdamos el tiempo, santifiquemos nuestra vida, santifiquemos nuestra mente, que nuestra mente sea única y exclusivamente para agradar a Dios, que nuestro cuerpo, nuestro ser, todo la integridad de nuestro ser
sea el de glorificar a Dios. No perdamos el tiempo. El Señor es fiel. El Señor así lo hará. El mismo Dios de paz nos va a ayudar en este proceso de santificación hasta que llegue el día de la glorificación. Pero hoy nadie está glorificado. Nadie de nosotros puede decir, es que yo alcancé la plenitud, yo alcancé la glorificación, yo alcancé ese ser inmaculado que ya no tengo pecado. No, eso no ha pasado. Es por eso que debemos santificarnos cada día, nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro alma, que esté relacionado, que esté en esa profunda alianza para con nuestro Dios, para que nuestro ser sea realmente transformado y nuestra mente realmente sea regenerada. Así que les animo a que podamos tener esto en consideración, que podamos santificarnos en todo nuestro ser. Les invito para la noche, tenemos la segunda ponencia de este hermoso tema que es la santificación, así que no se lo pierdan. El Señor les bendiga. Si hay alguna pregunta, algún comentario, pueden abrir sus cámaras, y si no, vamos a tener un tiempo de oración. Pero si hay alguna pregunta, algún comentario, lo pueden estar haciendo. Tenemos 5 minutos. ¿Algún voluntario para orar? Y cerramos, pidiendo a Dios que Él pueda santificar nuestras vidas como iglesia, podamos ser un ejemplo, que podamos ser redimidos cada día de la influencia del pecado y que podamos ser la iglesia que Dios quiere que sea. Amén. Oramos. Oramos. Señor, gracias te damos, Padre Celestial, por este día precioso que nos has permitido, Señor, comprender un poquito más de lo que tú nos quieres enseñar. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, a estas nuevas preocupaciones, Señor, en cada una de las iglesias, que seamos, Señor, fieles primeramente a ti, y te pido, Señor, que tú nos estés abriendo en conocimiento, en amor, en compasión, en misericordia, como tú lo haces con nosotros. Te damos gracias, Padre Celestial, y bendice a cada uno de mis hermanos que van a estar viendo, Señor, este video, aquellos que están compartiendo este tiempo también con nosotros. Bendice a cada pastor de su congregación y dale sabiduría para poder, Señor, aprender más de ti, aprender más como tú eras, Señor, con cada uno de aquellos que se acercaban y tú los abrazabas. Señor, gracias te damos. Gracias por este tiempo que nos abre la mente, nos abre el corazón a tu presencia, a tu Señor, a tu hermoso Espíritu Santo que nos está hablando cada día. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. El Señor les bendiga. Disfrutemos de este día que acá en Maciadas tenemos sol. Después de varios días nublado y de lluvia, hoy tenemos sol. Así que disfrutemos el día y esta noche nos vemos en el diplomado sobre este hermoso tema que es la santidad. Nos vemos mañana. Bendiciones.